referente a toda esta temática que nos ofrece INEGI. Ahora presentamos este tema de finanzas públicas, estatales y municipales. Esto obedece a una serie de cuestionamientos respecto a qué información requieren los estudiantes para darle seguimiento a la economía y particularmente a la economía de los municipios y de los estados, con la finalidad de tratar de proponer algunas estrategias de política económica. Bueno, pues este es un tema muy interesante que yo creo que vale la pena que conozcamos y que a veces se nos olvida que INEGI también tiene información respecto a todos estos municipios y particularmente las alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Bien, adelante, por favor. Gracias, profesor Galicia, gracias, profesora Corchado, profesor Faustino, por esta invitación. Y como bien menciona, vamos a comenzar. Igual les recordamos que si tienen alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto los atendemos. Pueden levantar su manita electrónica y le cedemos la palabra. Sin más preámbulo, pues le doy la más cordial bienvenida a la maestra Marisela Portado, quien nos va a dar el tema de finanzas públicas, estatales y municipales. Muchísimas gracias. Adelante, Mari. Sí, gracias, Lore, gracias, profesores. Buenos días a todos. Vamos a comenzar platicando este tema de las finanzas públicas con una pequeña introducción a qué son las finanzas públicas, sí, algunos conceptos que maneja el INEGI. Y después entraremos al sitio del INEGI para que puedan ver en dónde podemos consultar ya los resultados, ¿sí? Para el análisis ya de este tema. Entonces voy a compartir. ¿Me avisas, Lore, si se visualiza? Sí, claro. Listo, Mari, se ve perfectísimo. Sí, gracias. Entonces, nuestro tema son estadística de finanzas públicas, estatales y municipales. En México existen 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y al interior de ellos existen transferencias de recursos. Esos 3 niveles de gobierno en la ley son autónomos, sin embargo, no quiere decir que al ser autónomos no interactúen entre ellos. Y ahí, a través de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, se establecen los criterios generales de las transferencias de la Federación a los estados, ¿sí? Y de los estados, a su vez, se va a través de las leyes estatales, establecen cómo se van a repartir los recursos a los municipios, ¿sí? Y cómo vamos viendo esta parte de los recursos, va de lo general a lo particular, ¿sí? Llegando a los municipios, y pues cada municipio que tiene facultad exclusiva tanto de cobro como del ejercicio del gasto. Para eso existen guías que nos van a ir diciendo cómo captar los ingresos, cómo se van a ejercer, ¿sí? Estas guías son anuales, ¿sí? Ahí tenemos las leyes de ingreso federal, estatal, municipal, que nos van a ir diciendo esta parte de qué manera se va a cobrar, es decir, están facultados a cobrar, ¿no? O qué tipo de transferencias les van a llegar, tanto de la federación como de los estados. El objetivo de estas estadísticas, este proyecto se enfoca únicamente en el nivel estatal y municipal, ¿sí? Para el nivel federal, el INEGI no tiene ahorita un programa estadístico específico para darle seguimiento a los ingresos y gastos. Esto se encarga directamente la Secretaría de Hacienda Pública, al menos en lo referente a la estadística básica, ¿sí? INEGI sí va a tener información
a un nivel federal a través de una estadística derivada. ¿Sí? Si usted dice, no, es que yo necesito las finanzas públicas a un nivel federal, lo van a poder encontrar, pero no en este apartado, sino ya a través de la estadística derivada que genera en el sistema de cuentas nacionales. Por ahí también ya habíamos visto este tema del sistema de cuentas nacionales. Entonces, el objetivo de esta estadística, pues es mostrar esa influencia en los ámbitos económicos y sociales, ¿sí? De estos recursos financieros que obtienen los gobiernos estatales y municipales, y con la finalidad de poder contribuir a la transparencia de la acción pública, ¿no? Muchas veces, pues sí pedimos cuentas al gobierno, ¿no? Que nos diga cuánto está recibiendo, cuánto está captando, ¿sí? En ingresos y en qué lo está gastando. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad. Todo lo que recaba tiene una finalidad y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí en todo, también las finanzas públicas, pues ya decíamos, nos ayuda también a hacer un insumo, ¿sí? Del sistema de cuentas nacionales de México. Recordemos que por qué decimos que es un insumo del sistema de cuentas nacionales o por qué decimos que a nivel federal lo vamos a obtener del sistema de cuentas nacionales. Recuerden que el sistema de cuentas nacionales es la contabilidad nacional del país, entonces sí está incluido esta parte, ¿sí? Entonces, es un proyecto importante, ¿sí? Tenemos una cobertura al 100% para el caso de los gobiernos estatales. Van a encontrar la información de las finanzas públicas de todas las entidades federativas. Y para el caso de los municipios, llevamos un 80% en promedio. ¿Sí? Es un dato que a lo mejor pueden decir no es el 100%, ahí tenemos algunos conflictos con los municipios para la entrega de su información. Recordemos que las 3 fuentes de información para recabar datos que tiene el INEGI son los censos, las encuestas y los registros administrativos. Para el caso de las finanzas públicas, el dato lo vamos a obtener del registro administrativo. Recordemos que el registro administrativo es un registro que generan las propias instituciones por sus actividades y que el INEGI la retoma para generar datos estadísticos. Entonces, para el caso de las finanzas públicas, cada estado, cada municipio tiene ese registro. Ellos llevan documentos, llevan sistemas donde van registrando los ingresos y los egresos, ¿sí? Pero en el caso de los municipios, hemos avanzado en la cobertura. Hace algunos años traíamos un 60, 70% de los municipios. El INEGI está trabajando mucho en el sentido de concientizar a los municipios, a quienes están a cargo de los municipios, de la importancia que tiene que proporcionen estos datos, ¿sí? Que tienen que ser transparentes, ¿sí? Y que deben de tener ese registro administrativo, porque uno de los detalles que no se presentan aquí es porque no cuentan, ¿sí? No tienen un documento o un registro como tal, ¿sí? Entonces es uno de los detalles. Y otro problema con los municipios es que muchas veces pues hay problemas políticos hay con ellos, ¿sí? Problemas de que pues se resisten a entregar su información. Entonces, estamos en una labor de convencimiento con los municipios que nos faltan. Y ahorita les voy a enseñar un listado donde ustedes pueden consultar cuáles son esos municipios, en qué entidades están esos municipios que aún faltan por entregar sus finanzas públicas. Aquí vamos a ver también que la información está homologada, ¿sí? Se presentan datos comparables sobre el origen y aplicación de los recursos financieros de los gobiernos estatales y municipales, es decir, estamos aplicando una metodología que nos permita que la información sea homologada y la podamos comparar. ¿Quiénes son los usuarios internos de estas estadísticas de las finanzas públicas? Pues nosotros utilizamos estas estadísticas para generar diversos productos. El mismo INEGI utiliza estos datos de las finanzas públicas para el sistema de cuentas nacionales.
específicamente en las cuentas por sector institucional, ¿sí? En las cuentas corrientes y de acumulación de capital y cuentas de producción por finalidad, para la generación del Producto Interno Bruto por entidad federativa, para las cuentas satélite, por ahí platicábamos en una sesión estas 7 cuentas satélites, ahí tenemos la cuenta satélite de turismo, por ejemplo, ¿sí? Y para generar algunos indicadores oportunos, como lo es el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Para los usuarios externos, pues esta información la utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para complementar estadísticas del nivel federal. Sí, acuérdense que ya les comentaba que esta secretaría es la que lleva ahorita la información de las finanzas públicas a nivel federal, entonces les sirve para complementar sus análisis, sus registros de estas estadísticas a nivel federal. También la utiliza el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con la finalidad de generar publicaciones como lo es el diagnóstico de la deuda pública en las entidades federativas, un documento que nos permite analizar cómo está este tema de la deuda pública en cada estado. También es utilizado por instituciones financieras para generar lo que le llamamos la calificación de cartera crediticia, ¿sí? De los estados y municipios. Esta cartera crediticia se le entrega a la Asociación de Bancos de México, se comparte con sus afiliados y esto le permite saber la situación de la deuda que tienen los estados y municipios. Es una cartera crediticia. Si te piden un crédito, bueno, ya estos bancos ya van a poder saber si pueden prestar o no ese crédito a los estados o a los municipios, porque ahí tienen una calificación si están aptos para poder pagar, ¿sí? O no cuentan con recursos para poder pagar. Entonces, vean la importancia. Y esos son algunos ejemplos, ¿no? Porque sabemos que las finanzas públicas son ocupadas por muchos usuarios que analizan el tema, ¿sí? Que generan o evalúan una política, ¿sí? Entonces, ahí está la importancia de esta estadística. Les decía que el método de captación de esta estadística es a través del aprovechamiento de los registros administrativos, ¿sí? Para el caso de la Ciudad de México, la recaudación se hace por parte de la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Por lo cual las alcaldías no tienen las facultades para poder cobrar los impuestos, ¿sí? Ahorita vamos a verlo, cuando ustedes entran ya al sitio del INEGI a obtener datos, van a observar que el caso de la Ciudad de México viene en un tabulado independiente por esta situación, ¿no? Que la Ciudad de México nada más lo hace a través de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Entonces, la Ciudad de México es caso especial cuando ustedes consulten los tabulados, van a decir un tabulado de todos los municipios y cuando dicen, yo quiero las alcaldías de la Ciudad de México, no aparecen. Digo, porque está en un tabulado independiente, ¿sí? Es una metodología diferente a la que se aplica a los otros municipios, ¿sí? Entonces, decíamos que el universo en estudio tenemos a los 31 estados y la Ciudad de México, tenemos a 2,455 municipios, 16 alcaldías. Nuestra cobertura geográfica, van a poder consultar la información a nivel nacional, por entidad federativa, por municipio y por demarcación territorial. Y la captación de estas encuestas, bueno, de estas estadísticas, no son encuestas, de estas estadísticas es de manera anual, ¿sí? Tanto para el gobierno estatal y para el gobierno municipal. Entonces, nuestra unidad de observación, vamos a ir a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, ¿sí? Vamos a ir a la Secretaría de Finanzas de cada uno de los estados para que nos proporcionen los datos. Vamos a ir a las tesorerías municipales y órganos de fiscalización de los estados. Esos son los que nos entregan esos registros administrativos, ¿sí? ¿A través de qué? De las cuentas públicas. Ellos tienen bases de datos, tienen registros administrativos, contables y financieros, que son los que proporcionan al INEGI. Y tratamos de que esas bases de datos
datos y esos registros administrativos contables y financieros que tienen tanto los estados como los municipios sea un mismo formato. Eso le facilita al INEGI poder manipular las bases de datos, poder procesarlas y generar el dato estadístico. Adicional, también incluye un cuestionario mensual y anual. Aunque decíamos que los resultados se generan de manera anual, el INEGI no se espera hasta el último momento para generar y ir a recabar estos datos, porque sabe lo complicado que es. Entonces le manda cuestionarios mensuales a los gobiernos estatales o municipales para que de manera mensual vayan trabajando estas bases de datos, nos vayan proporcionando y el INEGI pueda estar revisando, puede estarles haciendo observaciones de nos falta este dato no coincide con lo que tú me das. Entonces es lo que puede ir analizando el INEGI, aunque recuerden que también el INEGI depende de la información. Si el INEGI anota el dato que nos dan estas secretarías de finanzas, estas asesorías o estos órganos de fiscalización, ¿sí? Nos dan el dato, sí hacemos ahí una revisión en cuanto a irlo viendo irlo comparando con sus registros administrativos para ver si no se les fue, pero pues confiamos en el dato que ellos nos proporcionan. Entonces, las finanzas públicas, ¿qué son las finanzas públicas? Es el estudio del conjunto de instrumentos que van a estar relacionados con el gasto y el ingreso público, ¿sí? Y también va a estar relacionado con las funciones de planeación, programación, presupuesto y evaluación del financiamiento público, ¿sí? Este registro estadístico del ingreso público y sus diferentes fuentes, cómo está su administración y aplicación, va a estar apegado a los objetivos de la política económica, que es lo que le corresponde analizar a las finanzas públicas, ¿sí? La observación de esta materia también comprende el análisis de los impactos políticos. Por eso les decía, vean la importancia que tiene que todos los municipios nos entreguen sus registros administrativos, que los estados, bueno, también sean transparentes y lo entreguen, porque con las finanzas públicas vamos a poder analizar esos impactos políticos, los impactos sociales de los ingresos, de los gastos públicos en la federación, en los estados, en los municipios, ¿sí? Incluso, pues también podemos analizar esa efectividad que tiene la política fiscal, ¿sí? La estructura óptima del financiamiento y la eficiencia en el ejercicio de los recursos, ¿no? Entonces, aquí estas finanzas públicas pretenden cumplir con los principios de eficacia y equidad al aplicar una política fiscal para poder regular o inducir los procesos de producción y distribución económica. Esto es lo que son las finanzas públicas. Y para cumplir todo eso, tenemos un sustento metodológico que nos lo da el Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿sí? Aquí ya las estadísticas de las finanzas públicas que genera el INEGI en el 2012 hace una adecuación de sus clasificadores, ¿sí? Apegándonos a estas recomendaciones del Consejo Nacional de Armonización Contable y toma como base un clasificador por rubro de ingreso, donde tenemos el nivel de concepto, y para el clasificador por objeto del gasto, lo vamos a tener hasta nivel de partida. Ese es el sustento metodológico que aplican. Hemos platicado algunos proyectos del INEGI y les decía, cada proyecto tiene que tener un sustento metodológico. Nos apegamos a recomendaciones tanto nacionales como a recomendaciones internacionales. Por ejemplo, las recomendaciones que da el Fondo Monetario Internacional a través del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas que se emitió en 2014, con la finalidad de ser comparable nuestra información.
En muchos proyectos también hemos platicado que el INEGI pues no trabaja solo, ¿sí? Nos apegamos a esas recomendaciones internacionales, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con Banco de México, con la Secretaría de Hacienda, para poder atender recomendaciones internacionales que nos han hecho a través de informes sobre la observancia de normas y códigos, ¿sí? Este Fondo Monetario hace algunas observaciones y INEGI junto con estas instituciones de Banco de México y de Hacienda, que pues son las que también trabajamos en el subsistema de información económica en este tema de finanzas públicas, bueno, tienen su comité técnico especializado en esos temas y analizan esas observaciones, esas recomendaciones, qué tanto nos aplica a nosotros, ¿sí? Y trata de alinearse a esos estándares requeridos en materias de estadística de finanzas públicas. Vamos a ver entonces, si decíamos que las finanzas públicas analizan los ingresos públicos y los egresos, pues vamos a hablar qué son los ingresos públicos, ¿no? Estos ingresos públicos son los recursos que el Estado obtiene para el desempeño de sus funciones. Sí, es un concepto muy sencillo, ahí vamos a poder encontrar conceptos a lo mejor con más técnicos, pero de manera así muy sencilla, pues sabemos que los ingresos públicos se obtienen para poder desempeñar las funciones del Estado, ¿sí? Las cuales se expresan como objetivos dentro de las diferentes políticas públicas que él mismo lleva, ¿no? Los ingresos públicos pueden ser clasificados bajo diferentes criterios, ¿sí? Como pueden ser ya los ingresos ordinarios, extraordinarios, tributarios, no tributarios, ¿sí? Por su naturaleza económica puede ser corrientes, de capital, ¿sí? Los ingresos del gobierno central, del sector paraestatal, de un sector económico específico o del resto de los sectores. Entonces, sí tenemos diferentes clasificaciones de los ingresos, ¿sí? Vamos a poder nosotros analizarlos, ya decíamos, por partida, ¿sí? Y aquí esta es una tabla muy general, a lo mejor no alcanzan a ver todos los conceptos, digo, no es la única que se tienen, ahí van a ustedes poder encontrar otras maneras de clasificar, ¿sí? Nosotros en este momento pues, estamos aplicando esta clasificación de los ingresos públicos. Entonces, tenemos los ingresos, ¿sí? Propios, los ingresos donde vamos a encontrar esos recursos que las entidades federativas generan a través de sus facultades tributarias o por el manejo de sus bienes patrimoniales, ¿sí? Que ahí tenemos lo que son los impuestos, los derechos, los productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras, ¿sí? Por la parte de los ingresos federales, tenemos las participaciones, ¿sí? Dentro de las participaciones tenemos los fondos participables, otras participaciones, tenemos las aportaciones, ahí ya tenemos lo que es el ramo general 33, ¿sí? Que ya está elevada a un mandato legal en el capítulo 5 de la ley en el que se determinan las aportaciones federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Ahí en ese ramo 33, pues recordemos que está esta parte de los ingresos que se van a ir para la educación básica, ¿sí? Para la salud, para el combate a la pobreza, para asistencia social, ¿sí? Infraestructura educativa, etcétera. Y también tenemos los recursos ya asignados. Entonces, estos ingresos federales, pues son los que transfieren a los gobiernos locales para asegurar el financiamiento de estas funciones del gobierno. Y luego tenemos los ingresos, que donde ya está el apartado del resto, ¿sí? Que ya es una disponibilidad inicial que viene del ejercicio anterior, ingresos de empresas con participación estatal y financiamientos, ¿sí? Ahí tenemos ya este otro apartado de los ingresos.
Dentro de la cobertura temática en el apartado de los ingresos, les decía que vamos a tener hasta concepto de origen en esa cobertura temática, pues vamos a tener lo que son los impuestos, que según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Igual es el término que más conocemos por lo mismo, porque nos toca pagar impuestos. Todos pagamos impuestos en algún momento. ¿Alguien recuerda qué tipo de impuestos son los que pagamos? ¿Alguien que quiera prender su micrófono o en el chat y de recordar cuáles son este tipo de impuestos? ¿Podría ser el IVA? El IVA, que es un impuesto que pagamos, ajá, y es el que más identificamos. El ISR, ¿sí? Por ejemplo, Los los IEPS. Los El aranceles IEPS. cuando estamos importando o exportando. Ahí, vean, esos son otros impuestos, los impuestos de importación, exportación, que ahí ya vamos a entrar a una clasificación. Vean, todos están los impuestos, ¿sí? Ahí tenemos las cuotas y aportaciones del Seguro Social, lo que pagamos, ¿sí? Por estar en este seguro, las contribuciones de mejoras, que son las establecidas por la ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Tenemos los derechos, que aquí entra esta parte de los derechos, son la cantidad que se paga de acuerdo con el arancel por la importación y exportación de mercancías, por ahí ya no lo comentaban, ¿sí? Ahí también tenemos los productos. Este tema de los productos son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, ¿sí? O también las que son aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. Tenemos el rubro de aprovechamientos. Aquí entran todos sus ingresos ordinarios provenientes de actividades de derecho público que realiza el gobierno y que recibe en forma de recargos o intereses moratorios, multas, ¿sí? Aquí entra esta parte de aprovechamientos. Luego ya tenemos ahí lo que son las participaciones, que ya son ingresos que reciben las entidades federativas y municipios, que ya se derivan de la adhesión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿sí? Y luego ya vienen las aportaciones, que son ingresos que reciben las entidades federativas y municipios que ya están previstas en la Ley de Coordinación Fiscal y cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que tiene destinado para este tipo de aportación que establece la legislación aplicable ya en la materia, ¿no? Y luego ya tenemos ingresos que reciben a través de un financiamiento o de la disponibilidad inicial, que decía que, bueno, es el recurso que se quedó de la administración pasada, ¿no? Que tenemos que se queda ahí en el concepto de disponibilidad inicial. Entonces, ahí vean, todo esto que ustedes me dijeron, entran en estas temáticas de los ingresos. En la parte de los egresos, al lado contrario, ¿no? ¿Qué son los egresos? Aquí forman parte del paquete económico que cada año propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se conforma la Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, que es donde entra el gasto público, ¿sí? Es la principal herramienta para la aplicación de la política pública y el gobierno con estos egresos públicos pues debe de garantizar que sea de calidad, ¿sí? Y que realmente resuelva las demandas y necesidades sociales y económicas. Entonces ya vimos de dónde va a obtener los ingresos. En este apartado de los ingresos es en qué lo gasta, ¿sí? En qué está gastando esos ingresos. Esos son los egresos, ¿sí? Con los gastos que ha hecho. Y todos estos gastos, pues como dice la diapositiva, debe de estar enfocados en resolver las demandas y necesidades sociales y económicas que tiene la sociedad. Y es donde empieza el análisis de nosotros como economistas. ¿Se está cumpliendo ese objetivo? ¿Esos egresos públicos realmente están cubriendo las demandas y necesidades sociales? ¿Sí? Entonces, los datos que aquí les proporcionan las finanzas públicas es eso, analizar los resultados. O sea, ya vi cuánto le están dando al municipio, cuánto le están dando a los estados,
Ahora, ¿en qué los está gastando? ¿Sí? ¿Es suficiente? Y ahí entra un análisis, no nada más de ver el dato numérico, ya lo vamos a ver en el sitio del INEGI cuando veamos los millones de pesos que a lo mejor se gastan o que ingresan, es analizar si realmente está cubriendo esa demanda y necesidad de la sociedad, y ahí ya entran otros factores que tienen que analizar, ¿sí? A ver, si yo voy a analizar un municipio, ya analicé ingresos, egresos, ahora hay que ver las condiciones que tienen esos municipios para poder nosotros analizar si se cubre la necesidad o no. Aquí no crean que van a encontrar en estas estadísticas de finanzas públicas el dato que les dice, sí se cubre la necesidad económica, social, las demandas que pide. Aquí son montos, es dinero. Aquí nada más van a analizar en las finanzas públicas el dinero. El análisis de que si realmente cubre el objetivo, ¿sí? Si se está cumpliendo ese proyecto de presupuesto de egresos de la federación, entra en el análisis ya socio-demográfico, económico, ¿sí? Ya de la zona en que ustedes están haciendo su estudio. Entonces, dentro de la cobertura temática de los egresos, tenemos el concepto de origen. Entonces, aquí van a entrar estos conceptos, ¿no? ¿En qué está gastando el gobierno? ¿Sí? Entonces, tenemos los servicios personales, es pagarle a todos los funcionarios que trabajan en el gobierno, los materiales y suministros que se utilizan, en pagar los servicios generales también por sus propias funciones, en las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en pagar los bienes muebles, inmuebles, ¿sí? Intangibles también, la inversión pública, les digo, ahí tienen a ver qué tanto invierten, ¿sí? En la inversión pública, inversiones financieras, tienen otros egresos, la deuda pública, qué tanto están pagando la deuda pública, y bueno, si les queda algo, se queda en una disponibilidad final, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar estos conceptos donde vamos a poder analizar en qué se está gastando lo que se recauda. ¿Sí? Entonces, tenemos ya en resumen, podemos analizar que las fuentes y usos de los recursos públicos, ¿sí? Tenemos la ley de ingresos de la federación, el cual ahí vamos a tener el ingreso neto total, en el cual vamos a visualizar el diferimiento de esos pagos, el endeudamiento, ¿sí? Las entidades de control presupuestario, ¿sí? Y la parte de gobierno federal, pues ya ahí decíamos, ¿no? Estos impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, que son las fuentes de recursos. Entonces, y del otro lado, ¿qué vamos a tener? ¿Dónde se utilizan esos recursos? ¿Sí? Y eso decíamos, tenemos nuestro presupuesto de egresos de la federación, ¿sí? Tenemos el gasto no programable, ¿sí? El gasto programable, y en total nos va a dar el gasto neto total. Entonces, en el desglose conceptual vamos a tener el capítulo, el concepto, la partida y la subpartida. Y aquí algo muy importante cuando empecemos a consultar los resultados de las finanzas públicas, se aplica el principio contable de partida doble, un término que vemos cuando estamos viendo la contabilidad, el término de la contabilidad en las empresas. A lo mejor ahorita se los puedo poner así más ejemplificado el tema de la partida doble en las empresas, ¿sí? En donde todo gasto corresponde a un ingreso, ¿sí? Entonces, aquí en las finanzas públicas aplica lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí no van a poder ver si en algún momento un usuario me decía, es que yo quiero saber si sobró algo de lo que entró de los ingresos, ¿sí? Entonces, en todo tiene que estar esa partida doble, y por eso está también esta partida de disponibilidad final, ¿no? Entonces, si sobra por ahí algo, pues tiene que entrar, en alguna partida tiene que estar. Entonces, si se tiene un gasto mayor al ingreso, se iguala, ¿sí? O el ingreso a través de una partida de déficit. Y si es lo contrario, si se gastó menos de lo que se ingresó, se salda del lado del gasto con la partida de disponibilidad final.
¿sí? Acuérdense esos términos, ¿no? De la partida doble y en dónde quedaría si se gastó menos de lo que se ingresó. Entonces, ahí tenemos esa disponibilidad inicial o disponibilidad final. ¿Cuáles son los productos y medios de la difusión? En el sitio del INEGI ustedes van a poder encontrar la síntesis metodológica de las estadísticas de finanzas públicas estatales municipales, un documento donde ya nos indica cómo se levanta esta información. Todo esto que yo les platiqué es un registro administrativo, a dónde vamos, los cuestionarios, ¿sí? La manera que te quiere homologar, todo eso, si ustedes quieren hacer ya una investigación de las finanzas públicas, tienen que leer las síntesis metodológicas, o sea, no consultar nada más los datos, es cómo se genera, qué es lo que utiliza el INEGI para poder generar esas estadísticas, ¿sí? A través de esta síntesis metodológica. Y también lo vamos a poder consultar a través del Banco de Información Económica. Sí, el BIE es un banco de información que recopila toda la información económica. También por aquí tuvimos una sesión donde se les enseñó cómo hacer la consulta en este Banco de Información Económica. Sí, ahí lo van a poder encontrar también en el apartado de finanzas públicas. Tenemos información de los gobiernos estatales. Ahí se hizo una publicación también de 1989 al 2021 por capítulo, donde se recaba el dato. Pero bueno, si quieren datos más actualizados, tienen el Banco de Información Económica o directamente en la página. Vamos a poder nosotros entrar a una consulta interactiva de datos, que son los cubos, para poder obtener datos de los gobiernos estatales y municipales, datos del gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías a un nivel de partida, ¿sí? Y tenemos datos abiertos también a nivel de partida, ¿sí? Pero tenemos datos hasta el 2000, ya tengo que cambiar mi diapositiva porque ya tenemos datos hasta el 2023. ¿Tenemos una mejora de oportunidad? Claro que sí, o sea, les digo, estos datos de los organismos internacionales que analizan también lo que el INEGI genera, es muy bueno, o sea, son observadores, son analistas, ¿sí? Y nos hacen recomendaciones para poder nosotros mejorar los datos que generamos, ¿no? Por eso les decía, si trabajamos en conjunto, si analizamos esas recomendaciones, si lo podemos aplicar para que nuestra información sea de mejor calidad, con mejor oportunidad, se aplica, ¿no? Y en este caso, a partir del 2023, estas estadísticas de finanzas públicas reduce su tiempo de difusión al presentarse la información a los 8 meses, es decir, a los 240 días después del periodo de referencia. Antes teníamos que esperarnos, ¿sí? Al año, a los 365 días salían los resultados. Ahora, este análisis y este cuestionario mensual que ya también se va incluyendo y que estamos trabajando en conjunto con estos unidades de estado que proporcionan los datos, pues nos ha ayudado a reducir el tiempo. Ya reducimos 4 meses casi, ¿no? Para poder empezar a entregar información de manera oportuna o por eliminar, ¿sí? Entonces, y esto se hace con la finalidad de atender una recomendación que nos hace el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y también la OCDE sobre las buenas prácticas estadísticas, ¿no? Ahí están estas recomendaciones de sus organismos y está trabajando el INEGI para poder atenderlas. Ahora, en cuanto a este tema de la cobertura porcentual promedio respecto a los ingresos y gastos según cifras publicadas, les digo, estamos trabajando todo el año, se empieza a trabajar, pero la entrega de la información va a ser a través de 3 etapas, ¿sí? Vamos a entregar una primera actualización, es decir, el 50% en el tema de estados, en cuanto a la información de las finanzas públicas estatales. Se entrega una primera actualización con el 50%, ¿sí? De los datos a los 195 días después del periodo de referencia, ¿sí? Es decir, se publica en promedio la información de 16 entidades federativas, pues decíamos, es el 50% de lo que entregamos. A los 240 días después del periodo de referencia,
¿sí? Que ya son los 8 meses, ahí tenemos una segunda actualización donde ya se entrega al 100%, es decir, ya tenemos que entregar la información de las 32 entidades federativas, pero se quedan como datos preliminares, ¿sí? Entregamos a partir de la segunda actualización, que es del 31 de agosto, ¿sí? Ahí entran las cifras preliminares y todavía trabajamos, ¿sí? Otros días más para que se cumplan los 515 días después del periodo de referencia para tener nuestras cifras definitivas. ¿Por qué? Porque seguimos analizando por si hay algún cambio, ¿sí? Se pueda hacer. O sea, todavía tenemos ese plazo para seguir trabajando y procesando y que los estados a lo mejor, si ahí dicen, no, es que me equivoqué y quiero hacer un cambio, tengamos ese tiempo para poder hacer cambios. Entonces, es importante que también tengan en consideración esas notas que arrojan los tabulados cuando dicen si es un dato preliminar o es una cifra definitiva, porque en sus investigaciones o en las análisis o en las tareas que entreguen, sí es importante que al profesor, sí, o al investigador le pongan, hasta el momento que yo descargué el tabulado, ¿sí? Era una cifra preliminar, porque puede ser que a lo mejor cuando el profesor lo revise dentro de unos meses diga, híjoles, ya cambió, o quien lea nuestro artículo va a decir, no coincide el dato que me proporcionaron con el que está actualmente en los tabulados, pero ahí está el detalle, que a lo mejor lo consultó 3, 4, 5 meses después y ya él encuentra la cifra definitiva. Por eso siempre es importante poner las notas que aparecen en los tabulados. Ahorita lo vamos a hacer un ejercicio donde me va a decir si es preliminar o es una cifra definitiva, ¿sí? En la parte de los gobiernos municipales, ¿sí? Aquí es un poquito más tardado llegar al 100% y ya vimos que no llegamos a la cobertura del 100% de los municipios, ¿sí? Porque por la labor que tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, aquí entregamos en nuestra primera actualización, ¿sí? Que son a los 195 días después del periodo de referencia, hacemos una primera actualización con el 65% de la información. Entonces, se publica en promedio información de 500 municipios y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ¿sí? En una segunda actualización a los 240 días, entregamos el 80%, es decir, se publica en promedio información de 1,100 municipios, ¿sí? Pero para los municipios, vean, tenemos una tercera actualización en la cual ya se publica la información del 85% de los municipios a los 330 días, que es información cerca de 1,700 municipios. Y a los 515 días, ahí ya se entrega publicación, se complementa con información de otros municipios, se incorpora información de más municipios, pero también ya empezamos a trabajar las cifras definitivas de los primeros municipios que entregaron su información, ¿no? Entonces, vean cómo aquí vamos trabajando, sí se va dando en las entregas de las actualizaciones, vamos entregando ya información de los 300 municipios. De hecho, desde la segunda actualización se incluyen los 300 municipios más importantes del país, ¿no? Entonces, con ellos trabajamos más, o sea, los presionamos más de que nos tienen que entregar su información porque pues la información de ellos es muy importante porque aportan el 75% de los ingresos y de los egresos, esos 300 municipios importantes, ¿no? Entonces, esos entran en nuestra segunda actualización. ¿Dónde vamos a encontrar la información? Vamos a entrar al sitio del INEGI, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi presentación para irnos directamente al sitio del INEGI a consultar el apartado. Ya se visualiza tu sitio, Mari.
Muchas gracias, Lore. Si alguien quiere entrar al sitio del INEGI, igual, pueden entrar para que empiecen a manipularlo y hagan el ejercicio conmigo, ¿sí? En el apartado de las finanzas públicas, pues decíamos que vamos a entrar a un registro administrativo. Entonces, vamos a entrar a este apartado de programas de información. En programas de información, sabemos que es un dato económico, entonces nos vamos a ir a información económica, ¿sí? Y vamos a entrar al apartado de registros administrativos. En este apartado de registros administrativos, pues vamos a encontrar varios registros en la parte económica y tenemos la balanza comercial, exportaciones, el perfil de empresas manufactureras, etcétera. Son datos que obtenemos de los registros administrativos que generan otras instituciones. Y aquí vamos a tener finanzas públicas, estatales y municipales. Vamos a entrar en este apartado. Aquí nos va a dar una explicación de la información referente a los ingresos y egresos anuales de los gobiernos estatales y municipales, de la Ciudad de México. Un poquito de lo que yo les platiqué, lo pueden consultar aquí en el Ver Más. ¿Sí? Aquí ya vienen los antecedentes de este proyecto, desde cuándo ya se empezaba a trabajar este tema de las finanzas públicas, desde qué año se empezó ya a integrar este registro administrativo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? La periodicidad. Si dice, no me acuerdo cada cuándo sale, recuerden que aquí en periodicidad les va a decir que es anual, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes el diseño conceptual, es decir, cómo viene desagregado la información. Sí, viene a través de los capítulos que hablábamos, de las partidas, de las subpartidas. Aquí vienen incluso, por ejemplo, las temáticas, las variables, los clasificadores que se utilizan, la cobertura geográfica, decíamos, es nacional, pero el desglose geográfico lo vamos a poder encontrar a nivel entidad federativa, por municipio y por alcaldías, ¿no? Y en caso de las alcaldías, vean que viene una notita que dice que es a partir de 1999. También hay que tener cuidado con esas notas, les digo, porque si dicen, es que yo lo quiero desde 1980, pues ahí ya desde aquí les está diciendo que para el caso de la Ciudad de México no tenemos ese dato. Y voy a contraer esta parte. Y luego tenemos aquí las síntesis metodológicas. Dicen, yo ya necesito analizar cómo el INEGI obtiene esa estadística. Aquí viene la síntesis metodológica, un documento en formato PDF que lo pueden descargar y consultar. Aquí también viene en la parte de documentación la cobertura municipal. Les digo, esto va cambiando, o sea, ustedes lo van consultando, realmente va teniendo cambios, ¿sí? Pero nos permite analizar esa cobertura de los municipios. Podemos analizar qué entidades federativas cumplen al 100% la entrega de su información de los municipios. Vean, por ejemplo, ahí tenemos los municipios por estado, ¿sí? Tenemos 2,462 municipios, ¿sí? Al 2024. Y vean, de los que hemos captado el registro de las finanzas públicas, son 1,669, por lo tanto nuestra cobertura es del 67.79, o sea, casi 68% de la cobertura nacional, ¿sí? Y estos datos, digo, ¿por qué van cambiando? Porque acuérdense que cada año se va actualizando, ¿ok? Hay municipios que logramos que nos entregaran, a lo mejor en el 2022 logramos que nos entregaran su información, cambio de administrador. Cuando vamos a, bueno, sí hay un cambio de administración, vamos en el 2023 o 2024 para poder recabar la información del año anterior y pues hay que volver a hacer una labor de convencimiento para que nos entreguen la información. Esos son los detalles que van a encontrar en
en el tema de los municipios. Cuando ustedes hagan su consulta, a lo mejor una serie histórica, van a decir, es que hay unos años que sí, el municipio sí me entrega el dato y hay municipios que vienen cero, ¿sí? Es porque, pues, no todos los años podemos lograr que entreguen esa información, pero ya no es cuestión del INEGI, es cuestión de los que están en los municipios en ese momento, ¿no? Los encargados de este control de este registro administrativo. Entonces, ahí podemos analizar en este documento esta cobertura. Vean, por ejemplo, ahí podemos ver Aguascalientes, pues está al 100%, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, qué pasa con Durango, ¿sí? Durango, ahorita nada más de sus 39 municipios, únicamente tiene 3 que han entregado su información, por lo tanto tienen un 8%. ¿Sí? Entonces, si ustedes están haciendo una investigación de las finanzas públicas de Durango y dicen es que yo voy a hacerlo a través de sus municipios o de un municipio en particular, ojo, ese es primero tienen que analizar este documento para poder ustedes decir, ya entré a los tabulados y no encuentro toda la información de los municipios de Durango del 2024, del 2023, ¿sí? De hecho es del 2023. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que empezar a tener muy en cuenta este documento que es muy importante, donde luego ahí les va a poder analizar. Vean, por ejemplo, el estado de Hidalgo, de sus 84 municipios, únicamente 5. Guerrero, 85. Entonces, vean, ahí podemos ver ese porcentaje. Digo, pero para nosotros que queremos consultar la información de un estado en particular, primero entremos a este documento y a lo mejor digo, decir, es que yo lo estoy haciendo de Tlaxcala, entonces aquí ya tengo la seguridad de que voy a encontrar el 100% de sus municipios en sus tabulados, ¿no? Entonces ahí vean Yucatán, vean por qué ese 68%, si aunque muchos ya cumplieron al 100%, tenemos muchos estados que no han entregado, vean, de 106 municipios, tenemos 3, o sea que nuestros compañeros del INEGI del estado de Yucatán están trabajando muy duro para convencer a estos municipios de su entrega de información. Entonces les digo, analicemos esto, este tabulado cuando van a hacer alguna investigación a nivel municipal, para que no se sorprendan cuando lleguen a los tabulados, que ahorita ya voy a entrar a los tabulados, ¿sí? No se sorprendan en los tabulados de que no está la información de todos los municipios. Me voy a regresar al sitio del INEGI. Aquí vamos a tener también un glosario, como en todos los proyectos, INEGI tiene glosarios en el cual a lo mejor yo puedo ir haciendo consultas de no entendí algún término, a qué se refieren los ingresos que están bajo el concepto de aprovechamientos. Aquí lo pueden ustedes consultar. Es importante que si van a utilizar la información del INEGI, ¿sí? También utilicen los conceptos, ¿sí? Porque acuérdense que hay mucha información sobre finanzas públicas y también a veces la conceptualización de algunos términos, ¿no? También es importante que nos apoyemos en los glosarios que utiliza el INEGI para poder decir, el INEGI utiliza este término de esta manera, ¿sí? Ahí tienen ustedes el de contribuciones de mejora, el de cuotas de aportación. Entonces, todos los conceptos que a lo mejor acá de manera muy rápida se los platiqué en la parte de los conceptos de los ingresos, de los egresos, ¿sí? Aquí los pueden encontrar. Vean, ahí tenemos esto de que decimos, ¿a qué se refiere de los derechos? Son las contribuciones establecidas en la ley para el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público, ¿no? Entonces, aquí, le digo, entren a estos, le digo, y vean sus conceptos, son muy sencillos, muy concretos. Ya, si ustedes dicen, no, yo ya necesito un concepto más amplio, más técnico, bueno, entonces ya cambian la fuente de consulta de los conceptos. Me voy a regresar. Tenemos indicadores, un apartado de indicadores de calidad, donde también está dentro de la documentación todo lo que vamos incluyendo para la calidad de nuestras estadísticas. Y tenemos los metadatos. Recuerden que los metadatos son los datos sobre los datos, ¿no? Es decir, si yo ya quiero saber de dónde obtuve estos datos, vean, 2024, me va a mandar a un apartado que tiene el INEGI, donde concentra
todos los metadatos de todas sus estadísticas, pero les digo, son datos sobre los datos. Aquí me va a decir que las estadísticas las genera el INEGI a través de la Dirección General Adjunta de Registros Administrativos, y aquí viene el método de captación, ¿sí? El antecedentes de este proyecto nuevamente, un resumen de las finanzas públicas, que es un registro administrativo, que vamos a analizar los ingresos y egresos públicos de los gobiernos estatales y municipales. Entonces, también viene un poquito de lo que yo les platiqué, de esto que viene en el apartado de ver más. Todo eso también aquí viene en los metadatos, ¿no? Entonces también se pueden apoyar. Si necesito más información de cómo se generan las finanzas públicas del INEGI, pues aquí lo pueden encontrar. Me voy a regresar. Y eso es lo que encuentran en este apartado de documentación. Vean la publicación, las fechas de publicación. Me dice que hubo una publicación reciente el 14 de agosto del 2025. Hubo una actualización de ese periodo de actualizaciones que yo les decía. Aquí ya hubo una actualización el 14 de agosto del 2025. ¿Cuándo va a haber otra actualización? El 27 de noviembre del 2025. Por eso era importante estas diapositivas que yo les puse de decir, entra el 20%, aquí ya tiene que tener el 50%, etcétera. Esas son las actualizaciones, ¿no? Para que las consideren. Entramos al apartado de tabulados. Aquí en los tabulados, ¿sí? A través de consulta interactiva de datos, estos cubos, podemos nosotros analizar los datos, ¿sí? Podemos hacer consultas a diferentes niveles de desagregación, ¿sí? De acuerdo ya a las variables que nosotros vayamos seleccionando, yo puedo ir haciendo mis propios tabulados y después descargarlas a un formato de Excel. Y ven que aquí, por ejemplo, ya podemos analizar las finanzas públicas estatales, ¿sí? Viene desde 1989 al 2024, que es el último año de referencia. Les decía, son esas actualizaciones que se van teniendo. Las finanzas públicas municipales, ¿sí? Las finanzas públicas de los gobiernos de la Ciudad de México y finanzas públicas de las alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es el apartado que les decía que el caso Ciudad de México viene en otro tabulado separado por esta parte de que lo recabamos a través de la Secretaría de Finanzas. Vean, entramos al apartado de finanzas públicas estatales y me dice que tengo que seleccionar las variables. Aquí ya tengo los capítulos de ingreso y tengo los capítulos de egreso, ¿sí? Yo puedo decir, quiero analizar cuánto entra, ¿sí? Puedo consultar todos los ingresos o a lo mejor digo, no, nada más necesito trabajar los impuestos. Quiero ver cuánto recibe de impuestos un estado, ¿no? Entonces aquí tengo que seleccionar el estado y tengo que seleccionar el año para que me dé una serie histórica. Digo, yo nada más seleccioné impuestos, pero ustedes pueden seleccionar 1, 2, 3 o todos. Yo nada más para hacer el ejercicio más rápido selecciono y lean estas notas. También aquí es importante estas notas porque aquí es donde nos va diciendo, vean, aquí me dice las cifras están en pesos, ¿sí? Y me dice que la primera actualización de las cifras preliminares para el 2024. O sea, quiere decir que ese dato que ya en el tabulado cuando inicié decía que tengo desde 1989 al 2024, vean aquí, me dice que es una primera actualización, ¿sí? En el caso de los estados decíamos que, bueno, ahí ya vimos qué porcentaje es el que entra en la primera actualización, ¿sí? Contempla información de los 31 gobiernos estatales. Y los demás, si ustedes dicen, es que estoy haciendo una serie histórica, las demás notas, pues por ahí nos va a decir que algunas cifras de algunos estados se actualizaron en una fecha posterior debido a una corrección que realiza la entidad federativa, sí, que se afectan los totales. Pues les digo que sí tienen que leer esas notas cuando dicen, yo voy a hacer, por ejemplo, aquí viene una nota del estado de Chihuahua, del estado de Quintana Roo. Si ustedes están haciendo un análisis de las finanzas públicas de estos estados,
¿sí? Tienen que considerar que en el 2014 el dato fue actualizado el 30 de mayo del 2017, ya considerando un cambio que nos da el gobierno de Chihuahua, pero ahí nos dice sin alterar los totales. Pero vean, por ejemplo, el caso de Quintana Roo. En caso de Quintana Roo, sí me dice que sí afecta los totales de los ingresos y egresos. Por eso les decíamos, y siempre les hacemos referencia a nuestras pláticas, lean las notas, porque en las notas es donde nos va a decir si hubo una actualización, si hubo un cambio, si nos afecta. A lo mejor yo empecé a hacer mi tesis, ¿no? Con estos datos y después me lo cambian, pues es una referencia que a lo mejor tengo que tener ahí presente, ¿no? Ahí vienen algunos conceptos o algunas como, ¿cómo se puede decir? Como en referencias, ¿no? De, por ejemplo, el capítulo de cuotas y aportaciones de seguridad social acumula los datos registrados por cuenta de terceros. O sea, nos va indicando qué es lo que va entrando, cómo se va cambiando la nomenclatura de algunos capítulos, ¿sí? Entonces, aquí les digo, esas notas son importantes que las consideremos cuando vayamos a consultar estas finanzas públicas. Voy a darle ver consulta. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo ya tengo un tabulado donde me dice los ingresos, ¿sí? De cada entidad federativa, cuánto recibió cada entidad federativa. Yo digo, es que nada más quiero analizar el Estado de México, por ejemplo. Yo puedo hacer un filtro, me pongo donde dice Estado, me genera un recuadro donde yo puedo seleccionar algunas entidades federativas. A lo mejor digo, es que yo quiero analizar Hidalgo, quiero analizar el Estado de México. Ojo con el caso del Estado de México, porque luego también nos llaman diciendo que no encuentran los datos del Estado de México, porque su nombre oficial es México. Sé que estamos acostumbrados a verlo como Edomex, ¿no? O Estado de México, pero realmente su nombre oficial es México, ¿sí? Entonces, ahí no se pierdan cuando estén consultando los datos de esta entidad federativa, ¿sí? Y voy a seleccionar Morelos, por ejemplo. Entonces, pueden seleccionar todas o nada más 2, 3 o una, me puedo quedar nada más con el Estado de México. Y vean cómo ya me oculta el resto de la información y ya me quedo únicamente con Hidalgo, México y Morelos. Ahí tengo, acuérdense que estamos hablando de pesos, ¿no? Ahí la unidad de medida son pesos. Ahora, tengo el total de los impuestos. Siempre que vean el signo de más en alguna de las variables de sus tabulados, ábranla. Eso significa que al interior todavía tengo más información. Aquí yo ya puedo analizar, ¿sí? Dentro del capítulo de impuestos, tengo los impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones. Si yo quiero abrir impuestos todavía sobre los ingresos, vean que aquí ya tengo el impuesto sobre nómina, impuesto sobre ejercicio de profesiones y horarios, ¿sí? Puedo ir desglosando. Impuestos sobre patrimonio, yo quisiera saber cuáles son esos impuestos sobre el patrimonio. Vean que aquí ya tengo el dato de el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos o enajenación de bienes muebles o adquisición de vehículos. Entonces vean que yo aquí ya puedo ver cuánto se recaba por el tema de la tenencia, ¿no? Entonces ahí yo digo, ok, a ver, por ahí vimos en algún tema el impacto de la cuenta satélite económica y ecológica. Vimos esta parte de los gastos que hacen los gobiernos para poder atender estos temas de medio ambiente, de la contaminación. Sí, por ahí vimos el tema de, bueno, una contaminación al aire que generan los automóviles
qué está haciendo el gobierno, si está recabando impuestos para poder apoyar. Ahí ustedes ya pueden empezar a relacionar los temas que hemos visto a través de estas sesiones, ¿no? De dónde pueden obtener ustedes más información para un tema, por ejemplo, como es el medio ambiente, ¿no? Entonces, vean, ahí de manera muy sencilla yo ya puedo ir desglosando. Nada más recuerden que si ustedes quieren que en su tabulado en Excel ya aparezca desglosado cada una de estos impuestos, lo tienen que hacer aquí en el tabulado del sitio antes de exportarlo. Aquí tienen, ¿sí?, el archivo de Excel para exportar. También tienen el año, se trajeron el año, el cual ya les permite jugar aquí. Dicen, ok, ese es de 2024, ya me dijeron que hay una primera actualización. ¿Puede haber cambios? Sí, porque acuérdense que son preliminares todavía, pero dicen, es que yo quiero trabajar a lo mejor con las del 2023, hacer un comparativo de a ver cómo están también los datos de las administraciones anteriores. También eso les permite estar jugando con ese tema. Entonces yo selecciono algún año anterior y le digo actualizar consulta, ¿no? Aquí ya me va a dar, vean que me dejó los estados que seleccioné y me dejó abierto el tema de los impuestos, pero me cambia la cifra donde ya me da el dato que tuvieron, por ejemplo, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, ¿sí?, para 2023, el Estado de México. Si yo quiero tener mi serie histórica, es decir, no estar cambiando el año, porque a lo mejor yo quiero ver del 2020 al 2023 o lo que va del 2024, el dato, ahí les recomiendo que bajen este tabulado. ¿Sí? Vean que me aparece desde 1989 de Hidalgo. Voy a quedarme únicamente con un estado para que vean que ustedes ya pueden estar jugando con sus filtros. Me voy a quedar con el Estado de México. Y de los años también voy a hacer mi filtro. Le voy a decir que nada más lo quiero a partir del 2020, 21, 22, 23, 24 y vamos al 19. Para los que quieren seguir analizando el impacto de la pandemia en la economía, ahí también podemos ir analizando. Entonces vean que aquí ya yo estoy jugando con variables. Acá puedo tener el Estado de México, tengo los años del 2019 y aquí tengo los impuestos, ¿sí? Entonces ya puedo tener esa parte. Y ahí puedo haber desagregado otro tipo de impuestos, ¿no? Ahí depende este tabulado que ustedes consulten desde acá. Y genero mi formato en Excel. Nada más le dicen exportar. Abrimos nuestro tabulado. Les puede salir por ahí un mensaje de que el formato y la extensión del archivo no coinciden, ¿sí? Díganle que sí. Si es una fuente confiable, cierro aquí. Y aquí ya tienen ustedes su tabulado donde les da el tema finanzas públicas. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo alcancen a ver. Finanzas públicas estatales, ¿sí? Estamos consultando los ingresos según estado y año. Y aquí ya viene la variable de impuestos, que fue la que yo seleccioné. Y es lo que yo les decía. Si ya quieren saber sobre el tipo de impuestos, tienen que abrirlo desde la consulta interactiva. Porque si no, aquí nada más viene el total de impuestos, no vienen desagregados, si es que en algún momento lo requieran. Y también otro tema, cuando nosotros trabajamos la consulta interactiva de datos, nuestras cifras vienen como texto. Entonces ustedes dicen, es que yo quiero sacar un total y quiero sacar sumatoria o utilizar ya datos. Tengan mucho cuidado que también luego nos llegan a llamar porque nos dicen que no pueden hacer
las operaciones en el archivo de Excel, y el tema es porque vienen en un formato de texto. Ustedes los tienen que convertir a un formato numérico. Es un detalle cuando trabajamos los tabulados de la consulta interactiva, pero pues, es muy sencillo. Ustedes le dan clic aquí y le dicen que se convierta en número. Y automáticamente ahora sí ya pueden utilizarlo en formato de número. Sí, es algo muy sencillo de solucionar, no tiene mayor problema. ¿Listo? Y vean la fuente. Aquí ya viene la fuente, INEGI Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales. Voy a cerrar este archivo y me voy a regresar al sitio del INEGI. Entonces les digo, así pueden estar trabajando ustedes para obtener los datos de ingresos, o quieren saber en qué lo gastó, pues igual se van otra vez, estado, en qué año, y pueden seleccionar todos los egresos. Y le digo ver consulta. Y aquí ya tienen los egresos de cada entidad federativa. Y recuerden, si todavía de servicios personales quiero ver exactamente en qué, o quiero ver las transferencias, asignaciones y subsidios, abrimos el signo de más. Téngale paciencia, tarda un poquito, por ahí en la parte de arriba nos indica que está leyendo, ¿sí? Y aquí ya vienen las transferencias, las ayudas sociales, los subsidios, pensiones, jubilaciones, ¿no? Le digo, y nada más es hacer sus filtros. Aquí ya pueden ustedes empezar a hacer sus filtros de cuál es el que necesitan, de qué entidad o todas las entidades, e incluso el año, ¿no? Ahí viene becas y ayudas para programas de capacitación, ayudas sociales a personas, ayuda por desastres naturales y otros siniestros. Digo, ahí vienen ya estos datos que pueden ir analizando. Voy a cerrar esta y me voy a ir al caso de las finanzas públicas municipales, ¿sí? Es lo mismo, vean que la herramienta es exactamente igual. Sin embargo, aquí vean que viene el estado y municipio, viene el año, ¿sí? Viene capítulo de ingresos o egresos, y le digo ver consulta. Aquí yo voy a jugar, voy a bajar porque quiero una serie histórica de los ingresos de un municipio. Voy a seleccionar el municipio de Ecatepec, por ejemplo, ¿sí? Entonces vean cómo yo ya puedo empezar a armar mi propio tabulado. Estoy jugando con mis variables, ¿sí? Aquí tengo el total de impuestos, acá tengo los estados, pero como nada más quiero Ecatepec, vean que ahí vienen todas las entidades federativas, y por eso quiero hacer el ejercicio, porque luego entran a hacer la consulta y no encuentran los municipios. ¿Dónde están los municipios? Al interior de las entidades federativas. Por ejemplo, yo le doy un clic en el signo de más de Aguascalientes, y al interior es donde voy a encontrar los municipios, ¿sí? Entonces ya vienen los impuestos, ¿sí? Que fue lo que yo seleccioné, el capítulo de impuestos, ¿sí? De cada uno de los municipios del estado de Aguascalientes. Yo les decía que quiero hacer una consulta de un municipio en particular. Entonces aquí voy a seleccionar el del Estado de México, pero no quiero todos los municipios del Estado de México porque son más de 100. Entonces voy a seleccionar únicamente uno.
Selecciono Ecatepec, le digo aceptar. ¿Sí? Ahí ya tengo. ¿Sí? El dato del estado del municipio de Ecatepec, sus ingresos. No quiero todos los años. Igual voy a recortar. Selecciono los años. Les digo, ahí ustedes hasta pueden hacer ese análisis de por sexenio, por periodo municipal, o sea, por periodo de administración. O sea, ustedes ahí les digo, viene por año, pero ustedes ahí ya pueden jugar con toda esa información, ¿no? Entonces, ahí selecciono los años que requiero. Recuerden que lo tengo arriba o abajo el aceptar. ¿Sí? Y nada más abro, todavía digo, es que quiero ver este rubro de los impuestos. Les digo, ustedes ya pueden tener todos esos impuestos que recibió el municipio de Ecatepec. Pero yo quiero todavía algo más específico. Acuérdense con el signo de más y vean cómo me va generando más hojas en la parte de arriba. Me va diciendo que ya tengo 6 hojas, ¿sí? Porque estoy desagregando la información. Entonces, vean ahí, yo ya puedo ver cuánto recibió de impuesto predial, cuánto de anuncios publicitarios, cuánto de tenencias de de, ¿cómo se llama? De adquisición de bienes inmuebles, ¿sí? De impuestos sobre producción y consumo de transacciones, accesorios, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo ir todavía desagregando más mi información y me la puedo llevar a un formato de Excel. Entonces, la consulta de los tabulados, les digo, es muy sencilla, ¿sí? Caso de la Ciudad de México, es lo mismo, pero aquí ya es exclusivo, por eso no me aparece estado, municipio, aquí nada más ya me aparece el año y viene lo mismo. Ustedes ya pueden consultar todo el capítulo de ingresos, pero vean cuando dicen, es que quiero ingreso y quiero egreso, no se puede. Ahí también, ¿no? Dice, o es el uno o es otro. Necesitan los dos, tienen que hacer consultas por separado, ¿no? Vean, por ejemplo, ahorita sí ya, pero si quiero ingreso, otra vez se bloquea, porque nada más la consulta me permite hacerla por el tema de la información, es mucha información para estar trabajando, entonces de por sí así se alenta un poco el sistema, por eso es que también hace que sea un rubro o sea el otro. Y aquí ya tenemos todos los egresos, todos los gastos que realizó el gobierno de la Ciudad de México, en qué gastó, ¿sí? Y los años. ¿Listo? Entonces les digo, es muy, muy fácil poder consultar la información de las finanzas públicas. Ahora, ¿en dónde más lo podemos consultar? Lo podemos consultar también en el apartado de el Banco de Información Económica. Entonces, voy a dejar de compartir para que mi compañera Lore nos apoye en esta parte de, digo, ya vimos, ya les enseñamos el tema del bien, nada más ella va a entrar directamente a hacer una consulta de las finanzas públicas para que vayan viendo cómo se están relacionados todos los temas, lo que vimos a lo mejor en la primera sesión, de repente pues lo vamos a seguir utilizando en las otras sesiones para apoyarnos en las consultas de los datos. Adelante, Lore. Gracias, Mari. Muchísimas gracias. Como bien mencionó Mari, ya vimos el BIE, pero les voy a mostrar que este tema de las finanzas públicas, pues también tiene otra forma en la que podemos extraer datos y vamos a ver una diferencia que hay ahí, ya de acuerdo al desglose geográfico que nosotros queramos, es que vamos a encontrar la información. Permítanme un momentito, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, ya decíamos, estamos en el sitio de INEGI en internet. Si ustedes se quieren regresar a la página principal, pues simplemente denle un clic al logo del INEGI que está en la parte superior izquierda y con eso nos regresa al home.
Ajá. Entonces vamos a ver que en la tercera pestaña, que está debajo del logo, que es sistemas de consulta, vamos a encontrar lo que es el Banco de Información Económica. Nos manda a este apartado, recuerden, tenemos algunos grandes temas aquí, pero donde vamos a encontrar al BIE es dentro del apartado de Banco de Indicadores. Ahí tenemos dos bancos de indicadores. Vamos a utilizar el Banco de Información Económica, mejor conocido como BIE. Ya decíamos en la primera sesión, que fue cuando vimos el BIE, que bueno, nos manda a su propio apartado y ahí vamos a tener 14 grandes temas, ¿sí? De los cuales, les digo, podemos extraer información muy fácilmente. De hecho, en el tema número 13 es finanzas públicas y ahí pues nos dice que hay 2 subsistemas. Vamos a abrir este tema. Denle clic a donde dice subtemas, que dice 2 subtemas, 792 indicadores, y vamos a ver que tenemos los ingresos y egresos del gobierno de la Ciudad de México, y por otro lado tenemos los ingresos y los egresos por entidad federativa. Si bien es cierto, les mencionaba que hay una diferencia con la consulta interactiva de datos que acaba de dar Mari Portado. La diferencia es que aquí no vamos a poder obtener información por municipio, ¿sí? En el BIE se las da más general, solamente por entidad federativa. Como la Ciudad de México tiene su propio tema, por decirlo así, y en el otro ya incluye a todas las demás entidades federativas. Y de igual forma, démosle un clic al signo de más de los, por ejemplo, por entidad federativa. Y de hecho, desde ahí ya nos dice que nos puede brindar el dato nacional y de 31 entidades federativas, porque la Ciudad de México vio marcado. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son estos ingresos o egresos del estado de Chiapas, por ejemplo, observen que tengo a Chiapas, el signo de más, y aquí ya nosotros decidiremos qué es lo que queremos, ingresos o egresos. Vamos a darle un clic al primero, que es ingresos, y observen, ¿no? Ahí los tenemos de forma muy general. Aquí también es otra observación que les hacemos. Veíamos que en la consulta interactiva podemos ir desglosando más, hasta llegar a más particularidades. En este sentido, aquí nos da de una forma muy general estos ingresos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si queremos saber que por el cobro de impuestos, ¿no? Cuánto es lo que se obtuvo, observamos, ¿no? Podemos seleccionar estos ingresos y podemos darle un clic a la cifra, recuerden, a la cifra. Si solamente seleccionamos un solo variable, le damos clic en la variable, bueno, en la cifra de la variable, y ya nos empieza a mostrar la información, ¿no? Aquí tenemos los impuestos, ¿sí? Siempre es importante leer que nos lo está presentando en miles de pesos, la periodicidad a 2024. Ajá. Si nos desplazamos un poquito con nuestra barrita del lado derecho, esta barrita gris que tenemos ahí, nos dice que en este caso nos puede ofrecer datos desde 1989, ¿sí? Vamos a abrirlo y observamos que efectivamente desde 1989 nos puede presentar la información, pero que de igual manera
podemos nosotros cambiarla, ¿no? Por ejemplo, si yo la quiero solamente desde 2015, ahí observamos los datos, ¿no? Cómo cambia nuestra gráfica que ya nos da por default. Recuerden también que colocando el cursor sobre la variable, sobre la gráfica, perdón, nos da los datos, pero esto es como un poco engorroso estarlo haciendo así. Recordemos que tenemos este botón que se denomina opciones, que son 3 líneas, este botón del lado derecho superior, donde al abrirlo vamos a activar la casilla que dice mostrar valores. Y ahí lo tenemos, ¿no? Así es como se ha ido comportando este tema de los ingresos por impuestos. Podemos cambiar la gráfica, tenemos 4 opciones muy sencillas. También podemos exportar, recuerden, podemos exportar esta gráfica si así lo quisiéramos, ya sea en PDF o en PNG. Observamos que la descarga de una manera rápida y bueno, ahí tenemos nuestra grafiquita de los impuestos del estado de Chiapas del 2015 al 2024, ¿no? Vemos cómo hay aquí un repunte, ¿no? En el 2023, quiero suponer que es, vamos a colocar aquí el cursor. Ay, permítanme, ay, creo que lo cerré. Permítanme. Ahorita lo vuelvo a hacer, creo que era 2023, cómo se ve esa curva, ¿no? O esa subidita muy pronunciada, pero bueno, vamos a ver qué, luego rapidísimo, es que mi internet anda fallando un poquito, pero aquí está el BIE. Finanzas públicas, veíamos los ingresos del estado de Chiapas, en cuánto es lo que se recaudó por los impuestos. Y bueno, ahí veíamos, yo voy a seleccionar 2015 y lo que yo quería ver era de que 2023 es esta subida que tiene, ¿no? Entonces, ya decíamos, podemos exportar la gráfica. Si no nos interesa la gráfica, queremos la tabla, acuérdense que en la parte superior de donde está su gráfica hay 4 botoncitos, uno que es de información o el metadato de lo que nos está mostrando, la gráfica que está como en un tono más grisáceo el botón porque es lo que está activado, pero si no lo requiero en gráfica, lo puedo cambiar en tabla, aunque recuerden que cuando ya cambio en tabla, no me respeta la periodicidad que había elegido, que era 2015, sino que me va a mostrar desde 1989. Pero bueno, esto también está sencillo porque lo podemos exportar a un Excel y ahí ya delimitar nuevamente la periodicidad que deseo, ¿no? También en la tabla tenemos este botón de opciones donde nos permite exportar la información en Excel o en CSV. Y finalmente tenemos este recuadrito que es de tablero, que ya habíamos mencionado, donde nos va a mostrar tanto la tabla como la gráfica al mismo tiempo, ¿no? Primero nos muestra la tabla y en la parte inferior tenemos la gráfica. Y bueno, pues esta es la forma en la que podemos exportar información. Recuerden que a lo mejor ya no requiero los datos, quiero datos por alcaldía, por ejemplo. Observemos que en la parte superior, perdón, aquí en la aparecer aquí, donde abrí mi gráfica, donde seleccioné la variable, me voy hacia arriba y debajo de estos igual 4 iconos que explicamos en la primera clase, tengo indicadores seleccionados. Le voy a decir que marco y le doy cerrar. Y les digo, esta es la forma en la que podemos
ir consultando la información. Decíamos, quiero información de la Ciudad de México propiamente, observamos, voy a compactar los ingresos por entidad federativa, me voy a la Ciudad de México y bueno, aquí ya me brinda la información de toda la Ciudad de México, porque si la quisiera por alcaldía, tendría que remitirme a la consulta interactiva, ¿no? Y nuevamente, pues aquí ya podemos nosotros ver, por ejemplo, vimos los ingresos en Chiapas, aquí queremos los egresos, la inversión pública, por ejemplo, y nuevamente hacemos el mismo proceso. O si a lo mejor quiero cuántos fueron los egresos en inversión pública y en servicios personales, supongamos, aquí como ya seleccioné dos, lo que tengo que hacer es desplazarme hacia arriba de mi banco de información y en estos 4 iconos, ahora sí, utilizar el primero, que es consultar, para que me brinde los datos de las 2 variables que elegí. Y aquí tenemos inversión pública y servicios personales. Ya decíamos, aquí podemos cambiar la periodicidad, desde cuándo puedo obtener datos, desde 1989 hasta el 2024. Y podemos exportar la información, ¿no? Ya lo veíamos en Excel, por ejemplo. ¿Ok? Pues les agradezco mucho, ojalá que esto les sirva, nada más llévense en cuenta lo que les puede ofrecer el BIE, que también es una buena herramienta, y la consulta interactiva. Ahí lo vamos a encontrar más desagregado, este tema de las finanzas públicas. Sí, ahí tengo. ¿Sí me escuchas, Lore? Sí, adelante, Mari, sí, te escucho. que no se ve, está dentro de mi micrófono. Ok, entonces vean, con la consulta que les acaba de enseñar Lore, ustedes ya pueden empezar a analizar, ¿sí? Incluso pueden hasta seleccionar todos los ingresos. Por ejemplo, ahorita seleccioné los ingresos y pueden analizar en su conjunto, ¿sí? Cuánto se recibe más de esta parte de los ingresos, ¿sí? No olviden leer esta parte de las leyendas, aquí ya nos va a decir a través de esa gráfica y de hecho si ustedes se mueven les va a aparecer. Entonces, analizarlo en su conjunto les da un dato bien interesante en la parte de los ingresos que entran. Por ejemplo, yo seguí con el ejemplo del Estado de México, que entran al Estado de México, ¿cuál es más, no? Entonces, ahí nosotros podemos estar, ahí está, se ve más bonita así, creo que. Sí, ya la ven mejor, ¿verdad, Lore? Porque estaba como en un zoom. Vean, sí, por ejemplo. se ve mucho mejor. Sí. Aquí tenemos los ingresos, ¿no? Decimos, ok, ¿cuánto fue de los ingresos de 1989? Vean, ahí está su línea de los ingresos, ¿sí? Pero ¿y de esos ingresos, sí? ¿A través de qué son? Entonces, vean, ahí tenemos lo que son las aportaciones federales, ¿sí? Y tenemos lo que es las participaciones federales. ¿Qué tanto pesan en los ingresos los impuestos en el Estado de México? Vean, por acá andan los impuestos, las cuotas, las aportaciones, y acá andan los impuestos. Entonces, cuando ustedes ya la analizan en su conjunto, ¿sí? Es donde van a ir analizando, ¿sí? La participación de cada una de estos capítulos para integrar lo que son los ingresos brutos o los gastos. Igual pueden hacer una gráfica, decir, a ver, esos son los gastos, pero de esos gastos que se vayan desglosando, y en estas gráficas que nos permite hacer el BIE, ya Lore ahí les enseñó cómo seleccionar unos, la entidad federativa, cómo poner etiquetas, cómo llevárselas. Yo ya no me quedo, ya no lo hago, ¿sí? Pero vean cómo ya tenemos un análisis de cómo poder analizar este tema de las finanzas públicas a través de datos. Ahí yo tengo desde 1989, pero ya Lore les enseñó cómo hacerla más compacta, decir, no, nada más de tal año a tal año. Digo, pero analícenlo en su conjunto y de verdad los datos que nos proporcionan estas herramientas del BIE, a lo mejor es muy general como ella nos lo enseña, dice, es muy general, aquí no les voy a decir, de los impuestos, quiero desagregados los impuestos, ya saben, por eso era importante que sí entráramos a esta parte del BIE para que pudieran ver cómo lo pueden consultar en el BIE. ¿Necesitan algo más específico?
consulta interactiva de datos, se van a Excel y ustedes hacen sus propias gráficas. Algo muy parecido a esto, también ustedes lo pueden hacer en Excel, donde puedan estar analizando hasta los impuestos totales y luego de esos impuestos, cómo se van desagregando ya por partida, ¿no? Entonces, estos son los datos que tenemos para ustedes de las finanzas públicas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Creo que no hay manitas levantadas. Jóvenes, es momento de preguntar porque luego tenemos muchas dudas. José Arturo Galicia, el joven José Arturo Galicia. Muy bien. Este tema me parece muy interesante y sobre todo para los alumnos que ya están al final de su carrera, que buscan información ya más específica sobre de los estados y municipios para realizar su tesis. Entonces, aquí hay información. INEGI trae muchísima información, me parece esto que ofrecen muy interesante, y a veces estamos buscando información en otras fuentes ajenas cuando tenemos información directa de aquí en INEGI. Entonces, ya nada más falta que los alumnos vayan explorando más cosas, pero pues ya les indicaron el caminito. Maestro Faustino. Y pues nuevamente ya se está haciendo costumbre, una bonita costumbre, agradecerles a las maestras su apoyo incondicional. Y yo quiero expresar nuevamente mi agradecimiento en nombre de todas mis niñas y todos mis niños de mis grupos, que algunos ya empezaron a participar, como el día de hoy, y agradecerles en nombre de ellos y en el nombre propio. Y efectivamente, como ya lo señaló el profesor Galicia, pues la información sobre finanzas públicas es fundamental, y justamente para ahorita yo estoy impartiendo macro abierta y fundamentos de macro. En la parte de fundamentos de macro, estamos viendo ahí justamente lo correspondiente a finanzas públicas. Ya consultamos la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero con este aporte, esta explicación, este conocimiento que acaban ustedes de compartir, pues ya se complementa esa visión para mis estudiantes. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Bueno, yo solamente quisiera decirles a los jóvenes que este tipo de pláticas que ustedes nos hacen favor de dar, que nos están dando además parte de su tiempo al preparar y al exponer, tenemos que aprovecharlo porque la intención de este programa de diálogos económicos es precisamente acercarles todas esas esos temas que consideramos nosotros que hacen falta para su formación integral. Y entonces, pues el INEGI cada vez me sorprende más porque tienen muchísima información que yo creo que si nosotros quisiéramos buscarla por nuestra cuenta, nos íbamos a tardar muchos años, y con la experiencia que tienen ustedes dos, pues es muy fácil, nos allanan muchísimo el camino, porque ya nos van diciendo por dónde entrar, qué podemos hacer, y ya lo demás pues es de la imaginación de los jóvenes, de sus intereses, y que bueno, hoy yo creo por el frío no están muy animados a preguntar, no sé qué pasaría ahí si la lluvia, hemos tenido eventos donde participan un poquito más, pero bueno, aquí lo importante es que ellos se lleven el conocimiento, el agradecerles a ellos que estén aquí, que esto lo estamos haciendo cada 15 días, pero agradecerles a ustedes una vez más todo el apoyo que nos están dando para este proyecto, que ya pronto esperamos subir todos los programas en el canal de la escuela de YouTube y les estaremos avisando a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Maestro Galindo, si gusta cerrar. Bueno, reiterando el agradecimiento a todos y por supuesto por participar en este tipo de pláticas. Siempre ha sido muy ilustrativo todo esto que nos ofrecen nuestras ponentes.
Y bueno, nada más para invitarlos el próximo, en 15 días, el próximo 25, vamos nos van a exponer un tema que se llaman los indicadores macroeconómicos. Entonces, para que no se les olvide. Y va también, es un tema interesante porque creo que va a la par con todo el quehacer académico que estamos desarrollando. Por ejemplo, fundamentos, hay que integrar estos indicadores macroeconómicos. El sistema de cuentas nacionales también ya estará abordando todos estos conceptos de indicadores macroeconómicos. Por mi parte es todo y reiterando el agradecimiento a todos por participar en estas pláticas. Muchas gracias, que tengan excelente fin de semana. Gracias, Mari, gracias, profesores. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Muchas gracias. Que estén Gracias, todos hasta muy luego. bien. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.